Bien, y por último, en el panel de comunicaciones de hoy tenemos a María Lourdes Aparicio, que nos va a presentar una comunicación titulada «Los jóvenes en situación de discapacidad hacia el logro de la identidad de ciudadano adulto en la Comunidad Foral de Navarra, la participación de las familias». Cuando quieras. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y dar las gracias a la organización por haberme permitido presentar la siguiente comunicación, que lleva por título «Jóvenes en situación de discapacidad hacia el logro de la identidad de ciudadano adulto, la participación de las familias». En primer lugar, y para situar la comunicación, hay diferentes definiciones y diferentes conceptualizaciones de lo que se denomina o de lo que entendemos por ciudadanía, y he elegido la de Jimeno Sacristán, que él dice como ciudadanía significa una condición de los individuos por la cual se les reconoce y garantiza una serie de derechos y en función de los cuales ellos pueden hacer determinadas cosas, impedir que les hagan otras y además el exigir que se les proporcionen ciertos bienes. En relación a la situación de las personas en situación de discapacidad, no ha sido un derecho que se les ha reconocido en muchos años, debido a que han estado categorizados, han sufrido cierta estigmación y han sido excluidos de la sociedad. Esta situación ha ido cambiando, sobre todo en el siglo XX, en el último tercio, y vemos cómo actualmente es el concepto de diversidad, el concepto de la sociedad para todos. Son las mismas personas las que exigen este derecho que ellas tienen por medio del movimiento de vida independiente y el foro de vida independiente, y últimamente pues ellos se denominan a sí mismos y quieren que se les denomine mujeres y hombres con diversidad funcional. En esta condición de ser ciudadanos, y bien es verdad que se va consiguiendo a lo largo de toda la vida, es sobre todo en el proceso de convertirse en adulto con nuevas posibilidades de participación social en los diferentes contextos, cuando vemos sobre todo las dificultades que existen. El proceso de tránsito a la vida adulta es cada vez más difícil para todos los jóvenes y sobre todo para estas personas, de manera que se ha convertido en un proceso y sobre todo en un concepto que preocupa tanto a los jóvenes como a las familias y a la sociedad en general. Esta comunicación que presento forma parte de una investigación más amplia en la que se han estudiado las oportunidades y las experiencias de tránsito a la vida adulta de estos jóvenes en la Comunidad Foral de Navarra. Dentro del marco teórico está basado en el concepto de funcionamiento y discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Americana del Retraso Mental del 92 y del 2001, el concepto de calidad de vida como principio que rige todas las políticas sociales o deberían de regir, y el proceso de tránsito a la vida como proceso que es individual y además es posible siempre y cuando exista una estructura. Se han descrito las posibilidades de este tránsito que ofrecen los servicios educativos, de empleo y de mantenimiento de ingresos, de vivienda y de ocio en esta comunidad, y además se ha preguntado a los protagonistas, a los jóvenes, a sus familias, a los profesionales de los diferentes servicios de educación, de vivienda, de empleo y de ocio, cómo ven ellos a estas personas y las dificultades y las oportunidades que en este momento cuentan. Con respecto a las familias, decir que ellas viven el proceso junto con sus hijos y además encima les apoyan, que son agentes y protagonistas, que viven una serie de situaciones que ellos no las conocen, que no las esperan y que en muchos momentos pues están solos. Y además es en el ámbito familiar, en el primer contexto en el que se les permite o no se les permite este proceso de tránsito. Como dice Montovio, la autorización a crecer y a subir al tren para seguir adelante, a menudo y hacia la incertidumbre, se juega en primer lugar y sobre todo en la familia. Por esto vimos la necesidad de recoger cuáles eran las percepciones, las opiniones y las vivencias de estas familias, y se hizo por medio de la técnica de grupos de discusión. Las familias, en particular las madres, porque fueron las que participaron,
eran conscientes de sus vivencias y del país y del papel que ellas desempeñaban, y como he puesto ahí, pues ellas mismas expresaban cómo no sabían de algunas cosas, pero sí de lo que necesitan sus hijos y de lo que se puede hacer. Con respecto a aspectos positivos que consideraban que les aportaba el servicio educativo dentro de la educación posobligatoria en la que estaban participando sus hijos o acababan de terminar, valoraban sobre todo la atención individualizada que habían recibido los jóvenes, la funcionalidad de los aprendizajes para la vida adulta que habían realizado en el centro escolar, la diversidad de profesionales que existían y de profesionales especializados, la relación que tenían con los tutores y con los profesores y sobre todo especialmente con el tutor o con la tutora, y en el caso de las familias que acababan de terminar la etapa educativa, valoraban el que se les hubiese orientado a seguir ese proceso hacia la vida adulta en un sistema posterior. Es decir, una vez que termina el sistema educativo, no siempre saben las familias dónde continuar. Con respecto a aspectos positivos que ellas consideraban que les aportaba o que les ofrecía los servicios de empleo, las madres cuyos hijos habían tenido una experiencia dentro del ámbito del empleo ordinario, de empleo con apoyo, estaban contentas, porque también lo estaba el hijo, y veían cómo les había supuesto la oportunidad por primera vez, porque algunos eran alumnos de centros de educación especial, de normalizar el estilo de vida que estaban llevando, y también el estar en contacto y de establecer nuevas relaciones con otras personas con y sin discapacidad. Con respecto a las empresas de empleo protegido, es decir, los centros ocupacionales y los centros especiales de empleo, ellas decían que, por una parte, no todas las personas o no todos los jóvenes son admitidos, y que del mismo modo que la sociedad hace diferencias y no integra a las personas con discapacidad, entre el mismo colectivo también se excluyen unos a otros, y consideraban que no estaban adaptados a estas necesidades y que quizás estas empresas no tendrían que primar tanto el aspecto monetario, el aspecto de ganancias, sino sobre todo también lo que podrían aportar a estas personas. Con respecto al sistema de vivienda, los jóvenes de educación posobligatoria, que eran ellos los que participaban, y sus madres, hay algunos centros que tienen servicio de vivienda, y las madres estaban contentas, o ellas por lo menos decían que el tipo de organización, el tipo de estructura y el tipo de actividades que realizaban los alumnos de lunes a viernes en estos pisos, que son de 6 alumnos, que les permitía el seguir avanzando, el seguir cada día más independientes y el ser una persona autónoma. Con respecto a los centros, puestos centros residenciales, pero en principio serían los pisos apoyados o los pisos funcionales. La realidad, y es lo que ellos decían, que están muy masificadas, es decir, aunque es verdad que se llaman pisos, no tiene nada que ver con lo que podemos entender por una familia o por un piso de jóvenes. Y por otra parte, que hay muchísima más demanda que oferta de pisos, de manera que en esto sí que había una deficiencia importante. Con respecto a las aportaciones del sistema de ocio, todos los jóvenes decían que participaban exclusivamente de las actividades que les ofertaban ANFAS, que es una asociación de personas con discapacidad, que entre otros servicios tiene el servicio de ocio. Consideraban que la amplitud y la variedad de las actividades que les ofertaban era abundante, y que les permitía a los jóvenes elegir. Y además les permitía relacionarse con otros jóvenes con y sin discapacidad, porque los otros jóvenes sin discapacidad son los voluntarios. Con respecto a estas asociaciones, contactamos sobre todo con ANFAS, que es la Asociación Navarra de Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual. Las madres eran parte de esa asociación y decían que, como he puesto aquí, que es creada y formada por las familias, que no tiene ánimo de lucro, con mucha iniciativa, siempre está proporcionando cosas y que funciona muy bien.
Con respecto a qué propuestas de mejora consideraban ellas o veían que serían las necesarias a corto plazo introducir de manera que sus hijos pudieran avanzar en el proceso de ser ciudadanos adultos, tener derechos y también las responsabilidades que ello conlleva, ellas decían que, sobre todo, que hubiera un mayor nivel de colaboración entre las familias y la escuela. Como sí que es verdad que cada uno va trabajando diferentes aspectos, que había profesionales de diferentes aspectos, pero que, bueno, qué pasaba con el conjunto. Con respecto al ámbito de vivienda, bueno, las aportaciones eran bastantes, pero bueno, un poco resumiendo, pues decían que sobre todo los pisos, por una parte debería de haber más oferta y por otra parte que esos pisos fueran de un número de usuarios más pequeños. Y además que no fueran excluidos algunos de los usuarios por el nivel de apoyos que necesitaban. Con respecto a empleo o ocupación, de acuerdo a lo que ellas veían de cómo eran los centros ocupacionales hoy en día, pues la creación de verdaderos centros ocupacionales como alternativa a la no admisión en estos centros actualmente a jóvenes que no pueden realizar un trabajo productivo, pero sí que pueden realizar pequeñas actividades y en periodos cortos de tiempo. Y así a nivel más general, ellas decían que no solamente el mejorar aspectos diversos en diferentes ámbitos, sino que se diseñaran propuestas globales y coordinadas de tránsito en los diferentes ámbitos vitales, porque en estos momentos es cada familia la que tiene que ir de puerta en puerta y además pagándolo. Y muchas no sabían dónde acudir. Con respecto al grado de implicación y apoyo de las familias en este proceso, destacamos que, en principio, en la educación de sus hijos, ellas participan tanto en los centros ordinarios como en los centros específicos, en las APIMAs, en el consejo escolar, en las actividades que se desarrollan, en las colonias de verano, en los actos festivos. En relación al mundo laboral, las madres de los jóvenes que habían empezado a trabajar en el centro ordinario sí que hacían un seguimiento con el jefe de ese joven y en el caso de los centros específicos de empleo, bueno, pues con las personas que les apoyaban. Con respecto a la vida de hogar, sobre todo las madres de los alumnos del Centro de Educación Especial decían que intentaban generalizar esos aprendizajes que realizan los jóvenes de lunes a viernes los fines de semana, aunque no les era fácil. Y con respecto al ámbito del ocio, bueno, pues que ellas animaban y acompañaban a los jóvenes en las actividades de ocio. Tenemos que tener en cuenta que muchas de las actividades duran 2 horas, es la madre la que va a llevarles y luego la que va a buscarles, de manera que, bueno, ellas también están implicadas en ese proceso. Con respecto a cómo les veían los profesionales y los voluntarios a estas familias, la tónica general era que, y estas frases eran un poco las más significativas, les veían preocupadas por todo lo que tenga que ver con las condiciones futuras de vida adulta con que contarán sus hijos. Cuando estaban en el centro educativo, lo que les preocupaba sobre todo era dónde iban a trabajar luego o dónde iban a estar ocupados. Cuando ya están ocupados, los profesionales de empleo de la empresa protegida, ellos decían que intentan atender a todas las familias, pero sí que es verdad que el tiempo es limitado y, sobre todo, tenían más relación con las familias de los jóvenes trabajadores que tenían problemas conductuales. Entonces, un problema que también tenían las familias era que si el trabajador o el joven ocupado no corregía ciertas conductas, podía ser expulsado del taller y era algo que les preocupaba. Con respecto a los profesionales de apoyo a la vida de hogar, ellos expresaban cómo sí que a nivel teórico aparece como los centros funcionales son para permitir el proceso de tránsito de la vida del joven, pero a nivel real, en principio, son unos servicios que han sido creados para las familias. Para familias cuyos padres se van haciendo mayores o han fallecido y tienen problemas de qué hacer con estos hijos. Y tienen problema también cuando presentan unas conductas en los pisos funcionales que a veces son difíciles. Y con respecto a los voluntarios que participan en las actividades de ocio,
bueno, pues la relación que tenían con las familias, ellos decían que, por lo que conocían a las familias, que lo que más les interesaba o les preocupaba era si podrán defenderse en la vida, si van a lograr una vida autónoma, si van a poder, en definitiva, valerse una vez que los padres no estén. De aquí lo que podemos deducir, o la situación en que nos encontramos, es que en este momento existe una insuficiente oferta de recursos de tránsito a la vida adulta, y además la no existencia de un organismo que coordine las necesidades y respuestas de tránsito a la vida adulta de estos jóvenes. En este momento son las familias las que tratan de compensar esta situación en la medida en que pueden. Bueno, muchas gracias y nada más. Muchas gracias a todos los y las comunicadores y comunicadoras por el ajuste al tiempo, que ha sido excelente, y que agradezco desde la organización. Tenemos ahora una pausa café hasta las 6:30, hora en que comenzará la conferencia de Joan Subirats, y que os esperamos aquí, ¿de acuerdo? Gracias.